Muy buenas. Hoy les vengo a explicar cómo se hace un circuito en series. Sabemos que aquí tenemos un voltaje, el generador de 5 voltios. Y aquí el conductor por el cual se desplaza el voltaje. Se pasa a través del conducto, llega a través de las resistencias y como viene de positivo, hace una especie de lazo y llega y entra acá a negativo. Entonces, sabemos que tenemos una resistencia, que tenemos un voltaje de 5 voltios, un generador de 5 voltios, y acá tenemos una resistencia, nuestra primera resistencia, que es resistencia 1, que es de 5 ohmios. El ohmio se le conoce, es digamos que el símbolo de la resistencia. Y acá tenemos la resistencia número 2, cual tiene una resistencia de 10 ohmios. Acá la tercera resistencia, que es una resistencia de 15 ohmios. Bueno, ya mirando bien lo que tenemos ahí en el circuito, ahora necesitamos hallar la corriente que va distribuida por cada una de estas, de esas, ¿cómo se llama? Resistencia. Bueno, para, para la fórmula, para hallar esta corriente, y según la fórmula para un circuito en serie es el voltaje, en este caso menos 5, más el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en la resistencia 3, igual a 0. ¿Verdad? Ahora lo convertimos y nos queda el menos 5 más la resistencia, en este caso el valor de la resistencia es 5, más la corriente por el valor de la resistencia 2, que es 10 de 10 ohmios, más la corriente por la resistencia o el valor de la resistencia 3, que en este caso son 15 ohmios. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo, organizamos ya, reducimos términos. Ahora nos queda igual menos 5 más la corriente por la suma total de todo la resistencia. Aquí tenemos 5, una resistencia de 5, una resistencia de 10, una resistencia de 15, que en total nos da 30. Entonces este es el valor. Y reduciendo términos, entonces nos quedaría que la corriente es igual a 5. Acá como está negativo, el voltaje está negativo, al pasarlo queda siendo positivo. Entonces queda dividido en 30. ¿Por qué dividido? Como bien lo estaba diciendo, según la ley, como aquí la corriente está multiplicando, sí señores, entonces al pasarla queda dividiendo. Entonces nos quedaría la corriente 30, que es la, ¿cómo se llama? El total de las resistencias. Al hacer ¿cómo se llama? La operación, nos da el valor de 0.160. Es el amperio que va por cada una de estas resistencias. Va distribuido por cada una de estas resistencias o por el circuito o nuestra corriente. Ahora vamos a hallar nuestro voltaje. ¿Qué voltaje se distribuye en cada una de estas resistencias? Ya sabemos que es 0.166 amperios. Es la corriente que va en cada una de esas resistencias. Ahora vamos a hallar qué voltaje va en cada, o qué voltaje me entrega cada una de esas resistencias. Entonces, la fórmula para hallar el voltaje es esta. Voltaje igual a la corriente por la resistencia. Como ya conocemos el valor de la corriente, ahora sí podemos hallar el voltaje en cada una de las resistencias. Basándonos en la fórmula que es voltaje igual a la corriente por la resistencia, entonces tenemos que nuestra corriente es vamos a hallar el voltaje que se distribuye aquí en
en la primera resistencia, la resistencia 1. Entonces, nos queda que la corriente, que ya la conocemos, 0.166 por el valor de la resistencia 1, que en este caso es 5 ohmios. Hacer la operación, entonces el voltaje en la resistencia 1, entonces quiere decir que este valor 0.83 es el voltaje que va distribuido en esta resistencia, en la resistencia 5. Ahora, ya sabiendo el valor del voltaje en la resistencia 1, ahora vamos a hallar el valor del voltaje en la resistencia 2. En este caso es en la resistencia de 10 ohmios. Ahora, hacemos lo mismo. Cogemos la corriente 0.166 por el valor de la resistencia 2, 10. Nos queda que el valor de la resistencia número 2 es de 1.66 voltios. O sea que en la resistencia 2 va distribuido 1.66 voltios. Y para hallar el voltaje en la resistencia número 3, la de 15 ohmios, pues nos dice, pues es lo mismo. Nos dicen que coja el valor de la corriente por el valor de la resistencia 3, que ya sabemos que es 15 ohmios. Ahora, al hacer la operación, al hacer la multiplicación, nos queda que esa resistencia tiene un voltaje de 2.49 voltios. Ya conociendo el voltaje de cada una de las resistencias, vamos a verificar, para verificar que nuestro circuito esté bien elaborado, debemos coger cada uno de los resultados de cada uno de los voltajes de la resistencia y sumarlo. Al sumarlo tiene que darnos el voltaje, este voltaje, o que se aproxime, o que dé exactamente 5 voltios. Para eso, como bien lo decía, cogemos el valor del voltaje 1, de la resistencia 1, 0. Vamos a hacer aquí la operación, 0.83, más el valor de la resistencia número 2, que es 1.66, más el valor de la resistencia número 3, que es 2.49. Vamos a ver, damos igual. Como podemos observar, nos da 4,98. O sea que nuestro circuito eléctrico está bien elaborado, porque no se aproximó al voltaje, en este caso acá. Entonces, en caso de que no nos dé, al final no nos dé, ¿cómo se llama? Al sumar todo el voltaje, si no nos da un resultado que se aproxime al generador, lo que indica, o se pase, caso que se pase, quede por ejemplo 5.1, 5.2, 5.4, etcétera, indica que nuestro circuito está mal. Aquí concluyendo, podemos observar, vemos que este es el generador y este es el que la resistencia se le conoce como el que consume. Entonces este voltaje ya se va a dividir en cada una de estas resistencias. Como ya lo mencionábamos, aquí entrega un voltaje de 0.83 voltios. Una resistencia número 1. Podemos ver acá. Y aquí me dice, en la segunda resistencia me entrega un voltaje de 1.66. 1.66. Y en la tercera resistencia me dice que me entrega un voltaje de 2.49. También, para concluir, podemos ver que la corriente en cada una de esas resistencias siempre es la misma. Podemos observar, siempre. Pero el voltaje en cada una de esas resistencias sí es diferente. Como podemos observar, esta nos dio, en la primera nos dio 0.83, en la segunda dio 1.66 y en la tercera nos dio 2.49.
Entonces, como venía diciendo, la corriente en un circuito en serie, la corriente siempre va a ser la misma y el voltaje siempre va a ser diferente.